Hola a todos y a todas, soy Paula, matrona, bienvenidos a Baby Sweet by Pau, el canal de la maternidad. Hoy os voy a hablar sobre cómo tener un buen parto. Baby Sweet. En primer lugar, quiero que entiendas el parto como un proceso natural. Seguramente ya me hayas oído hablar de esto en muchas ocasiones, y es que el parto es un proceso fisiológico que realmente las mujeres hemos nacido diseñadas para ello. Poco a poco nos han ido quitando ese poder, ese conocimiento sobre nuestro cuerpo y esa capacidad absoluta que tenemos como mujeres mamíferas para poder dar a luz a nuestro bebé. Es verdad que también está bastante influenciado por cómo es la medicina de hoy en día. Cuando una mujer decide dar a luz en casa, parece que todos los ojos, ¿no?, se ponen sobre esa mujer y la tachamos de loca, de hippie, cuando realmente la evidencia es contundente y nos dice que el dar a luz en casa, siempre y cuando la mujer reúna una serie de criterios de inclusión y de exclusión, es completamente seguro. Y luego cuando llegamos al hospital con una mujer que está de parto, al final lo que siempre os digo, ¿no?, luces muy brillantes, personas que no conocemos, un entorno frío, más hostil, las prisas, las alarmas, las camillas para arriba, las camillas para abajo, no permitir que esté el acompañante. Todo esto es lo que hace que una mujer se sienta en calma, segura, protegida, y por tanto ese proceso fisiológico y natural comenzamos a perderlo poco a poco. Por tanto, en primer lugar, ya sea un parto vaginal o hayas decidido o te hayan programado una cesárea por motivos médicos, es súper necesario que te sientas en calma. En segundo lugar, por favor, acude a aquellos centros donde trabajen profesionales actualizados. Y seguro que ahora me preguntas, ya Paula, pero ¿cómo lo sé, no? Yo no soy sanitaria y yo no entiendo. Yo al final voy a un sitio en el que me dejo llevar y entiendo que la persona que me atiende pues es un buen profesional. Al final, en el sector de la obstetricia hace falta humanidad, hace falta afecto, hace falta que no reinen las prisas y hace falta actualización. El estar embarazada, como siempre os digo, no es una enfermedad. Por supuesto que habrá mujeres enfermas que estén embarazadas, pero el embarazo en sí no es una enfermedad. Por tanto, no debéis ser tratadas como mujeres enfermas, ¿no?, sino como mujeres que transitan una etapa más de su vida fértil como mujeres. Por tanto, es importante acudir a aquellos profesionales con los que primero, cuando hables con ellos, empatices, con los que tu manera de vivir la maternidad o de sentir tu maternidad resuene con su manera de transmitirte cómo llevan a cabo ellos su trabajo sobre la maternidad. Y además también te animo a que indagues un poco más, a que preguntes en las consultas, que no te quedes con ninguna duda, que leas estadísticas, que veas qué protocolos siguen, y si ofrecen jornadas de puertas abiertas, no lo dudes y acudas. En tercer lugar, quiero hablarte sobre la importancia que tienen los consentimientos. Y consentimiento ya no informado, que también, sino al final explicarle a la mujer verbalmente todo lo que se le va a realizar. Además, esto no es algo que sea una moda, algo que, bueno, pues esté como a la orden del día. Esto es ley, es un artículo que además quiero leeros expresamente. Pues bien, el artículo 26 de la Ley Básica Reguladora de Autonomía del Paciente dice así: todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no solo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información al paciente, documentación clínica y a ese respeto frente a la toma de decisiones adaptadas y además que sean de manera libre y voluntariamente tomadas por el paciente. Es decir, esto en palabras que podamos entender, ¿qué significa? Que al paciente debemos explicarle esa técnica, qué pros tiene, qué contras tiene, qué alternativas tiene, para que sea el paciente, en este caso la paciente, la que pueda elegir libremente, habiendo escuchado otras opciones, los pros y los contras. Por tanto, siempre, siempre, siempre deben pedir tu consentimiento de todas las técnicas o procedimientos que vayan a realizarte. Si no existe un procedimiento como tal o un protocolo como tal, por ejemplo, poner la epidural, ¿no?, que tienes que leer y firmar, un tacto vaginal, ponemos el ejemplo, que no hace falta que vayan con un papel para que leas y firmes. ¿Por qué te digo esto? Pues porque, por ejemplo, si han hecho un tacto vaginal hace 2 horas, no es necesario otro tacto vaginal, y puede ser que a lo mejor esté viniendo un estudiante de medicina, un estudiante de matrona, lo que sea, y al final estamos aumentando esas intervenciones y por tanto aumentando ese riesgo de infección. Esto es un ejemplo con esta práctica, pero podemos llevárnoslo a cualquiera otra.
En cuarto lugar, quiero hablarte sobre el plan de parto. Es un documento que es un documento legal en que la mujer puede detallar y escribir cómo le gustaría, no cómo quiere, sino cómo le gustaría que transcurran los acontecimientos. Técnicas que desea evitar a toda costa y algunas otras que sí que le gustaría poder llegar a tener en su parto. Por supuesto, lo que debe primar siempre es la salud materno-fetal, pero es verdad que hay una serie de técnicas. Si la mujer, por ejemplo, dice no quiero que se me rasure, no debería nadie rasurar o poner un enema, o ejemplos hay miles. Os voy a dejar aquí en pantalla un documento como es el plan de parto del Ministerio de España. Es un plan de parto que para mi gusto tiene algunas vueltas o pequeños detalles que pulir, pero como una primera toma de contacto está muy bien para que podáis haceros una idea de qué es un plan de parto. Y luego mi recomendación es que en vez de centraros en rellenar el que os dejo en pantalla, que os sirva únicamente de inspiración para poder darle una vuelta a vosotras y hacerlo o adaptarlo a vuestras necesidades. Por ejemplo, lo que os decía antes, hablar sobre el libre movimiento, hablar sobre el acompañamiento de vuestra pareja o acompañante de parto, hablar sobre, en caso de cesárea, quién deseas que haga el piel con piel, hablar sobre la separación materno-fetal, hablar sobre lo que os decía antes, rasurados, enemas o pruebas que se le vayan a hacer al bebé, o la hora dorada o la hora golden hour que llamamos, que no separen mamá y bebé, etcétera. Y por último, la información es poder, esto lo sabéis, y de verdad que puedo llegar a sonar pesada, pero es que, como os he dicho al principio, las mujeres nacemos sabiendo hacerlo, nos han ido quitando ese poder. Por tanto, ¿cómo lo recuperamos? Con información. Somos nosotras que vamos a decir no no se debe hacer. ¿Cómo podéis informaros de manera veraz? Acudir a centros especializados. Desde Babysuite os animamos a que vengáis, nos preguntéis, nos consultéis. Os dejo en pantalla el teléfono que podéis utilizar para pedir cita conmigo, con cualquier profesional del equipo. Apuntaros a preparación al parto física. Leer mi libro, El poder de crear vida, un libro completísimo desde la búsqueda del embarazo hasta los primeros días de tu bebé. En fin, información, información e información. Y solo con esto estaréis empoderadas para ser capaces en esa toma de decisiones. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Dudas, comentarios, podéis dejármelos aquí abajo, que os leemos y os respondemos. Si aún no estás suscrita, suscríbete al canal. Si te gusta el contenido, apóyalo dando un like o compartiéndolo con otras más familias. Mando un beso enorme y nos vemos aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Babysuite. Babysuite.